Gracias, señoría. Un saludo muy especial para usted. José Fernando Ortega Cortés, procurador delegado ante esa honorable corporación. Gracias, magistrado. Gracias, señor. Doctor Castillo Cisneros. El defensor. Su señoría, recibe usted un cordial saludo, por supuesto que lo extensivo a los ilustres magistrados que hacen parte de esta sala de sesión y a las ilustres personalidades que nos acompañan en el seno de esta audiencia virtual. Soy Jorge Alberto Ruiz Sánchez, de Notas Civiles y Profesionales conocidas al interior del paginario, en mi condición de apoderado de confianza del doctor José Facundo Castillo Cisneros. Muchas gracias, su señoría. Señor secretario, ¿qué informes tiene para la audiencia? Buenas tardes para todos. Gracias, señor presidente. Informo que se anexó al expediente el poder otorgado por el doctor Yadil Francisco Hernández Trujillo, en su calidad de asesor del despacho coordinador área jurídica del departamento de Arauca, a la doctora Sandra Yubeli Melo Pimentel, con el fin de que represente a ese ente territorial como presunta víctima entre la presente actuación. Igualmente, señor presidente, se anexó el poder otorgado por el doctor Yesil Lozano Fuentes en su calidad de Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, al doctor Luis Camilo Pérez Duarte, con el fin de que se constituya como víctima entre la presente actuación. Señor presidente, se encuentran ya conectados desde el establecimiento penitenciario y carcelario Comet y Cota. Al momento de conectarse no se encontraba todavía presente el doctor José Facundo Castillo Cisneros. Ya nos estamos intentando comunicar para informarles que se le concedió la palabra para su presentación. Ya un minutico ya traen al imputado. Gracias. Señor presidente, ya se encuentra conectado a la audiencia el doctor José Facundo Castillo Cisneros. Doctor Castillo Cisneros, buenas tardes. ¿Puede usted hacer su presentación? Buenas tardes, señor magistrado. Muchas gracias
ofrecer disculpas de la no conexión, pero hay dificultades acá en el centro penitenciario. Mi nombre es José Facundo Castillo Cisneros, cédula de ciudadanía número 17-589-302 de Arauca. A continuación voy a conceder el uso de la palabra a los apoderados de las presuntas víctimas para que formulen su pretensión y acrediten la condición de víctima, es decir, que expongan a la sala los argumentos, las razones por las cuales consideran las entidades que representan como perjudicadas con las conductas que se atribuyen al doctor Castillo Cisneros. Inicialmente voy a darle el uso de la palabra a la apoderada de la Gobernación de Arauca. Sí, su señoría. Atendiendo de que en el presente asunto se investiga la comisión de unos presuntos delitos, tales como el contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 del Código Penal, y peculado por apropiación agravado, en armonía con el artículo 132 de la Ley 906 del 2004, en el que define víctimas. Se tiene por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. Es decir, víctima es la persona natural o jurídica que individual o colectivamente ha sufrido algún daño como consecuencia del injusto, definición amplia que incluye la categoría perjudicado con el delito. En este orden de ideas, su señoría, es necesario constituir al Departamento de Arauca como víctima de los presuntos injustos cometidos objeto de acusación, teniendo en cuenta que los mismos se habrían cometido hipotéticamente por el acusado, ostentando la calidad de gobernador del Departamento de Arauca, y de tratarse de peculado por apropiación en favor de terceros, estos se tratarían de recursos públicos. En estos términos, su señoría, solicitamos se reconozca al Departamento de Arauca como víctima en caso de declararse responsabilidad alguna al procesado. No está de más advertir al despacho que el doctor José Facundo Castillo Cisneros en la actualidad ostenta la calidad de gobernador del Departamento de Arauca, suspendido en virtud de otras investigaciones que cursan en su contra. En este sentido, su señoría, solicitamos respetuosamente que se estudie la posibilidad de reconocer al Departamento de Arauca como víctima dentro del presente proceso. Fuera la Contraloría para que ponga sus argumentos para demostrar que con las conductas punibles se causó algún perjuicio o la razón por la cual pretende constituirse víctima. Señor presidente, muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Efectivamente, la Contraloría el día de hoy solicita se le reconozca como víctima para actuar en este proceso con fundamento en las facultades constitucionales y legales otorgadas a este órgano de control fiscal para intervenir en calidad de víctima en el proceso penal, particularmente las dispuestas en el artículo 64J del Decreto Ley 267 de 2000, pero de manera puntual la señalada en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, que consagra los supuestos en los cuales o bajo los cuales pueden las Contralorías constituirse en parte civil en el proceso penal, pero adicionalmente disposición que de manera reiterada y pacífica por esta sala que nos convoca el día de hoy, pues ha sido aplicado de manera, o más bien por la vía de la integración en el proceso penal de la Ley 906 de 2004. Quiero llamar la atención, señoría, sobre el supuesto en concreto que invocamos para ser reconocidos como víctimas, y es el previsto en el artículo 137 en cuanto a que el procesado tiene la misma condición de representante legal de la presunta
entidad afectada. Esto es, el señor Facundo Castillo es igualmente gobernador electo del departamento de Arauca, por consiguiente no le estaría dado a la entidad, para la presunta entidad afectada, solicitar un reconocimiento, y en su lugar, por mandato legal del artículo 137, el llamado a hacerlo sería la Contraloría. Quiero igualmente, señor presidente, ese tema ya se desarrollará en el escrito de acusación, pero ya en punto de las competencias que atañen a la Contraloría General, llamar la atención sobre los recursos que financiaron el proyecto o los proyectos de inversión que estructuran el objeto material del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, y esto es recursos del Sistema General de Regalías. Recordemos que se trata de recursos del orden nacional, cuyo control y vigilancia le corresponden por mandato legal a la Contraloría General de la República, esto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 360 y siguiente de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2019, y ya pensando en la ley que estaba vigente al momento de octubre, la Ley 1530 del 2012. Siendo esto así, señor presidente, pues no me queda otra que, por un lado, entender que se despacha o pues que se satisfacen los supuestos desde el punto de vista normativo para que la Contraloría acuda a solicitar este reconocimiento, pero adicionalmente, en punto de precisar una afectación al bien jurídico de la administración pública que nos convoca el día de hoy, pues ciertamente, de acuerdo como a lo que se extrae del escrito de acusación que fue compartido por la Fiscalía, estamos hablando de un presunto sobrecosto en cuantía que supera los 1.500 millones de pesos. Entonces, esto, pues, de alguna forma, consideramos que puede llegar a ser lesivo del bien jurídico de la administración pública, y pues, ¿quién más sino la Contraloría es la llamada a representar los intereses de la nación, Sistema General de Regalías, en este proceso? Así las cosas, señor presidente, pues son dos las peticiones que quiero formular el día de hoy. La primera de ellas es que se nos reconozca a la Contraloría General de la República como víctima para actuar en este proceso, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, esto es, que concurre en la calidad de representante legal de la entidad presuntamente perjudicada y procesada, toda vez que nos hablamos del gobernador electo del departamento de Arauca, pero adicionalmente que se despache de manera desfavorable la solicitud elevada por la doctora Melo Pimentel en su condición de apoderada de la gobernación, teniendo en cuenta, como ya se dijo, que esta entidad pues no habría un riesgo quizás de afectación de imparcialidad por un lado, pero adicionalmente, señor presidente, que la naturaleza de los recursos que, de acuerdo con el escrito de acusación, fueron afectados con las presuntas conductas punibles cometidas por el señor Facundo Castillo, están relacionados con recursos de origen nacional, esto del Sistema General de Regalías, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152, si no estoy mal, lo verificaría concluida la intervención, pero estoy seguro que es 152 o 158 de la Ley 1530 de 2012, los saldos no ejecutados de los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías deben volver al Sistema General de Regalías. Sobre la base de esta argumentación, considera la Contraloría el perjudicado en este proceso no es la gobernación. De serlo sería, señor presidente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o en su defecto el Departamento Nacional de Planeación. Ante la ausencia de estas dos entidades, Contraloría General de la República solicita el reconocimiento. No sería más, señor presidente. Para que partes y demás intervinientes se pronuncien sobre las pretensiones de las víctimas, supuestas víctimas, corro traslado inicialmente a la Fiscalía. Señor magistrado, en el sentir de esta Fiscalía se presentan dos situaciones en relación con la solicitud de reconocimiento como víctimas. En primer lugar, podría decirse que el departamento es la víctima directa, toda vez que el señor procesado, que en su momento fungía como gobernador, defraudó los bienes jurídicos de la administración pública desde dos puntos de vista. El primero, consistente en que
tramitó, suscribió contratos. Y en segundo lugar, que a través de la tramitación y suscripción de esos contratos defraudó el patrimonio que para ese momento era de orden departamental y que él tenía la obligación de cuidar no solo como jefe de la administración, representante legal, sino como ordenador del gasto. Por otra parte, si bien es cierto el origen de los recursos es del orden nacional, para su momento estaban en cabeza del departamento. Como tal, desde este punto de vista, también asistiría la condición de víctima al departamento. Sin embargo, dada la circunstancia particular del ejercicio actual de la gobernación por parte del procesado, la Contraloría está llamada a actuar en representación, en protección de esos bienes públicos, toda vez que es función constitucional de la Contraloría vigilar la administración como tal y en particular velar por la correcta administración fiscal de los recursos. En ese sentido, señor magistrado, considero que debe tenerse en cuenta estas dos situaciones al momento de definir en cabeza de quién queda la representación como víctima para este evento. Gracias, señor magistrado. Señora apoderada del departamento, para que se pronuncie en relación con la pretensión de la Contraloría, si es su deseo. Su señoría, sin pronunciamiento. Como quiera que el apoderado de la Contraloría ya expresó e hizo la solicitud que no se reconociera a la gobernación, teniendo como fundamento las razones por las cuales pide sea reconocida como víctima directa y en representación del departamento, omitimos correrle traslado nuevamente. Señor procurador. Honorable magistrado, en razón a que en asuntos de similar jaez, esta temática del reconocimiento de víctimas para quien es el sujeto pasivo y es el perjudicado ya ha sido decantado por la honorable sala en varios pronunciamientos, entre ellos el del 20 de septiembre de 2022 en el radicado 00633, siendo ponente el honorable magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. El Ministerio Público, en representación de la sociedad y en defensa del patrimonio público también, considera que ambas entidades deben ser reconocidas en calidad de víctima y por lo tanto no tiene ningún reparo a esa solicitud que han hecho los apoderados en el sentido de deprecar la condición de víctima para intervenir en este juicio. Nada más, honorable magistrado. Señor defensor, con el mismo propósito. Muchísimas gracias, su señoría. Me uno al coro de lo anunciado por el ilustre representante de la sociedad. No vislumbro ningún tipo de argumentación atendible a efectos de oponerme al reconocimiento como víctima de cualquiera de las dos personas que en ese sentido me han antecedido en el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Decretamos un receso de 10 minutos para la toma de decisiones.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus.
Siendo las 4:45 de la tarde, se reanuda la sesión de audiencia. En primer lugar, voy a dar lectura a la decisión adoptada por la Sala en relación con la pretensión de la Gobernación del Departamento de Arauca de constituirse en víctima. Dice, se pronuncia la Sala sobre el reconocimiento del Departamento de Arauca como víctima dentro del proceso adelantado contra José Facundo Castillo Cisneros, gobernador actual del citado ente territorial, de acuerdo con el poder especial otorgado por el asesor del despacho coordinador área jurídica a la abogada Sandra Rubeli Melo Pimentel. El artículo 137 del Estatuto Procesal Penal del año 2000, aplicable por integración a este proceso que se sigue por la Ley 906 de 2004, estipula que en todos los casos en que se proceda por delitos contra la administración pública, como aquí sucede, es imperiosa la constitución de víctima dentro del proceso penal, debiendo promoverla la persona jurídica de derecho público por la conducta. Si su representante legal fuera el sindicato, la Contraloría de la República o las Contralorías territoriales, según el caso, deberán hacerlo. De cualquier manera, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario, en orden a la transparencia de la pretensión, podrán constituirse en parte civil. En este asunto, teniendo en cuenta que el imputado José Facundo Castillo Cisneros es el actual gobernador del departamento de Arauca, ente territorial que aparece como perjudicado de los delitos a él atribuidos, como la condición de acusado de víctima no pueden ocurrir en él, quien está llamado a constituirse en víctima por mandato del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Colectivo, y no la persona jurídica de derecho público, razón por la cual en esta actuación la Sala no le reconoce tal calidad. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. La decisión está firmada por los 3 magistrados. En relación con la pretensión de la Contraloría, se pronuncia la Sala sobre el reconocimiento de la Contraloría General de la República como víctima dentro del proceso adelantado contra José Facundo Castillo Cisneros, gobernador del departamento de Arauca, de acuerdo con el poder especial otorgado por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Colectivo al abogado Luis Camilo Pérez Duarte. El artículo 137 del Estatuto Procesal Penal del año 2000 estipula que en todos los casos en que se proceda por delitos contra la administración pública, como aquí sucede, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, es imperiosa la constitución de víctima dentro del proceso penal, debiendo promoverla a la persona jurídica de derecho público perjudicada con la conducta. Si su representante legal fuera el sindicato, la Contraloría General de la República o las Contralorías territoriales, según el caso, deberán hacerlo. De cualquier manera, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario, en orden a la transparencia de la pretensión, podrá constituirse en parte civil. En suma, en los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública, surgen 3 hipótesis que posibilitan la intervención como parte civil de los órganos de control fiscal nacional o territoriales, a saber, primero, directamente cuando son víctimas; segundo, cuando el representante legal de la entidad de derecho público víctima sea el mismo sindicato; y tercero, cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión. En las 2 primeras hipótesis, la constitución de parte civil es imperativa; en la tercera, discrecional, con el único propósito de velar por la transparencia de la pretensión. Entendida que la finalidad constitucional de la Contraloría es la de realizar el control de la gestión fiscal, como lo establece el artículo 267 de la Carta, surge claro que su intervención está ligada necesariamente al resguardo del erario o de los bienes de la nación. Por ende, cuando actúa como parte civil dentro del proceso penal en procura de la transparencia de la pretensión, debe entenderse que lo hace desde la perspectiva funcional que le ha sido otorgada, es decir, con el interés principal de recuperar el patrimonio público. Pues bien, conforme a los términos del artículo 137, dividen aplicable por integración a este proceso que se sigue por la Ley 906 de 2004, en consonancia con los artículos 267 de la Carta y 65 de la Ley 610 de 2000, los organismos de control fiscal pueden intervenir como víctimas en procesos por delitos contra la administración pública únicamente en las 3 hipótesis señaladas en supra, teniendo en cuenta que en este asunto el imputado Castillo Cisneros es el mismo gobernador del departamento de Arauca, ente territorial que aparece como perjudicado de los delitos a él atribuidos, como la condición de acusado
acusado y víctima no pueden concurrir en él, quien está llamado a constituirse en víctima por mandato del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, es la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Proactivo, como efectivamente lo pretende hacer en esta audiencia acorde al poder debidamente otorgado. Es importante precisar que la sala no reconoce como perjudicada la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Proactivo en razón a que como con acierto lo afirma la Fiscalía, los recursos se encontraban bajo la administración de la Gobernación, así su origen fuera de orden nacional, además de que este ente territorial obra como contratista. De otro lado, no son atendibles los argumentos del Ministerio Público ni del defensor del acusado en razón a que, como viene de verse, la gobernación del departamento de Arauca es la perjudicada con los ponibles atribuidos al aforado y no la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Proactivo, motivo por el cual no es posible reconocer la potestad, sino en representación del ente territorial por no poder concluir la calidad de víctima y la del sindicado en el procesado Castillo Cisneros. Con fundamento en lo anterior, la sala reconoce a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Proactivo a través de su apoderado Luis Camilo Pérez Duarte y en representación del departamento de Arauca como víctima de esta actuación. Finalmente, se reconoce al doctor Fabio Yesín Castellano Herrera como apoderado suplente del apoderado principal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Proactivo. Esta decisión queda notificada en Estado si contra ella proceden los recursos ordinarios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. Notifica si contase, está firmada la decisión por los 3 magistrados. Para que partes intervinientes manifiesten si desean interponer recursos, corro traslado de las 2 decisiones en primer término a la Fiscalía. La Fiscalía no interpone recursos, señor magistrado. Apoderada de la Gobernación. Sin recursos, su señoría. Apoderado de la Contraloría. Conforme con la decisión, señor presidente. Señor procurador. El Ministerio Público no va a interponer recursos, honorable magistrado. Defensor. Señor defensor. Curso, su señoría. No le alcancé a escuchar, señor defensor. Su señoría, sin recurso. ¿El doctor Castillo Cisneros desea interponer recurso? No, señoría. Como quiera que las decisiones no fueron recurridas, las mismas adquieren ejecutoria, por lo tanto continuamos con el curso de la audiencia. Yendo a partes intervinientes, si la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación y de los anexos probatorios, señores apoderados de víctimas, apoderada de la Gobernación. Perdón, apoderado de la Contraloría. Presidente, efectivamente recibimos copia del escrito de acusación por parte de la Fiscalía y asimismo por parte de la Sala. Voy a pedirle el favor a la doctora Sandra, que como no fue reconocida como víctima, se puede desconectar de la audiencia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Permiso para retirarme. Claro. Señor procurador. Efectivamente, honorable magistrado, se nos corrió el traslado del escrito de acusación. Gracias. Señor defensor. Su señoría, cuento con el respectivo traslado al que usted hace alusión. Su señoría. El acusado. Señor magistrado. Sí. Es que aquí me informan que hasta las 5 de la tarde tengo que estar conectado para el tema de la audiencia, entonces yo sí quisiera continuar. Vamos hasta las 5. Ah, perfecto. Sí, señor, gracias. Le pregunto si a usted tuvo conocimiento del escrito de acusación del anexo probatorio. Sí, señor.
Concedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que manifieste si es su deseo presentar solicitudes de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades y exprese si va a adicionar o a aclarar el escrito de acusación. Señor presidente, no hay manifestación en relación con impedimentos, recusaciones, nulidades o falta de competencia. Y aunque no haya adición del escrito de acusación, sí dentro de la verbalización de la acusación se harán algunas precisiones que son meramente de forma no sustanciales. La sala tiene como metodología no verbalizar la acusación en razón a que ya lo damos por conocida al haberse entregado con antelación. Si desea usted hacer ahorita las adiciones o aclaraciones que tenga para hacerlo, puede de una vez cumplir con ese propósito. Sí, señor magistrado, pues en vista de esa circunstancia, diría que las precisiones que se hicieron son relativas a los principios de la contratación que se estiman quebrantados y se hizo referencia a las normas precisas de los artículos de la Ley 80 de 1993 y de la 1570 del 2000, el 1170 del 2011. Es solamente en ese aspecto que se precisa la denominación de los principios dentro de estas leyes. Señor apoderado de la Contraloría, va a hacer solicitudes de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades, además para que indique si tiene observaciones al escrito de acusación. Señor presidente, la Contraloría General de la República no encuentra configurado ningún vicio que pueda eventualmente afectar el correcto devenir del proceso. En ese sentido, no observamos causales de incompetencia, nulidad, impedimentos o recusaciones que merezcan ser alegados en este momento. En relación con el escrito de acusación, únicamente solicitaría de manera muy respetuosa al señor fiscal que nos aclarara cuál es la cuantía total que constituye, de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes, la plataforma fáctica del delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros. Solamente sería eso, precisar la cuantía y desagregar cuál es la cuantía que corresponde a cada uno de los contratos, porque de la primera lectura que se dio no queda una claridad. Señor fiscal. Sí, señor magistrado, se totalizó y la cuantía es de 2.072.130.407 pesos con 42 centavos. Y en relación con la cuantía de cada contrato, se dice el 497. La defraudación es de 497 es de 1.453.019.673. Y respecto del contrato 362 es de 619.110.764 pesos con 42 centavos, que esas cifras sí están especificadas dentro del escrito. ¿Está conforme, señor apoderado de la Contraloría? Sí, señor presidente. Señor fiscal, muchas gracias por la aclaración. Señor procurador, con la misma finalidad. Ninguna de las anteriores, honorable magistrado. Señor defensor, ¿va a hacer alguna solicitud en el sentido antes mencionado? Su señoría, bajo las causales que usted puntualmente ha hecho referencia, ninguna manifestación hará esta defensa.
¿El acusado va a hacer alguna manifestación de impedimento, recusación, nulidades o observaciones al escrito de actuación? Ninguna de las anteriores, señoría. Teniendo en cuenta que solamente podemos adelantar la audiencia hasta las 5 de la tarde, por razón de que la cuota solamente permite hasta las 5, vamos a suspender la audiencia para una nueva fecha que haremos conocer con la antelación requerida. No siendo otro el objeto de la audiencia, se da por terminada. La sala les agradece su participación, su buena disposición y comportamiento. Tengan buena tarde. Gracias, magistrado. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.